La vez pasada, vos sabés que tuvimos que suspender porque se cortó la persona que estaba exponiendo, se le cortó la luz. Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva sesión del seminario Historia y Libertad. Hoy tenemos como ponente al profesor Mariano Fernández, que es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y es máster en Economía por la Universidad del SEMA, ¿no? No voy a entrar en muchos detalles de su larga trayectoria académica y profesional, pero básicamente Mariano es el profesor de economía de la Universidad del SEMA, así a seca, ¿no? Más conocido como Calixto también, ¿no? Los, los alumnos lo identifican de esa manera, da las materias relacionadas con economía, muchas de ellas. Ha dado también clases, cursos en la Universidad de Itela, en la Universidad de la Empresa, ¿sí? Y escribe artículos académicos y colaboraciones en libros también, así que tenemos la suerte que hoy nos va a destinar un rato de su tiempo entre millones de clases que da en la universidad para hablarnos de planes de estabilización en Argentina de Perón a Macri. Vamos a tratar de que pueda llegar a cumplir esto, como siempre digo, y si pueden contenerse, las preguntas, una vez que termina, las vamos a ir leyendo en la medida de lo posible, y es muy probablemente que muchas de las preguntas nos lleven al presente, ¿no? Porque esta idea de los planes de estabilización tan utilizada en la Argentina y que finalmente lo único que estabilizan, me adelanto un poco, no sé si estoy spoileando o si estoy yendo fuera del ámbito, lo único que estabilizan es la pobreza y el subdesarrollo eventualmente, ¿no? Así que, Mariano, muchas gracias por estar con nosotros, así que te cedo la palabra ahí. Adelante, gracias. Bueno, gracias Alejandro. Bueno, hola, bienvenidos. Ahora voy a compartir la presentación que vamos a mirar. Bueno, ahí está. Todos están viendo la presentación, cualquier cosa me avisan. Perfecto, sí, se ve bien. Eh, Les cuento un poco cuál es la idea de la presentación. Posiblemente la presentación sea más larga del tiempo que vamos a insumir en la conferencia, pero voy a tratar de ser lo más sintético posible. A ver, en primer lugar lo que les voy a decir es que vamos a establecer un marco teórico, por lo que vi en los participantes, algunos exalumnos, con los que hemos visto, yo no sé en qué año cursaron o no, pero que hemos visto algunas de estas cosas en clase. Y esto responde también a un par de artículos que fueron publicados en el SEMA y presentados a publicarse en el exterior, los cuales todavía no tengo respuesta cierta, acerca de la naturaleza de los planes de estabilización. Bueno, como algunos saben y otros no, yo soy titular de la Cátedra de Economía Internacional Monetaria, que era la cátedra histórica de Carlos Rodríguez, y bueno, él era asistente de Carlos Rodríguez y después terminé heredando esa cátedra. Y desde el año 99 que vengo dando, desde ya que desde esa época hasta ahora la literatura varió, tres veces cambió más o menos, y en los últimos años me he concentrado en el análisis de la estructura de planes de estabilización. Bueno, a ver, antes de plantear algunos ejemplos acerca de estructuras de estabilización o de estrategias de estabilización, como por ejemplo el plan de Perón o lo que sucedió, o el plan de estabilización de Martínez de Oz, o el plan austral, o la convertibilidad, o incluso el intento de estabilización de Macri. Vamos a analizar solamente el plan de inflation targeting, no los otros. Voy a hacer algún tipo de clasificación teórica, ¿sí? Esa clasificación teórica, a ver si puedo, bueno, el primer punto, bueno, una clasificación teórica que nos permite entender y establecer un marco conceptual de análisis para que no nos vayamos por las reglas.
Bueno, a ver, en la literatura hay, digamos, dos corrientes o dos líneas. Una es el tema de estabilizaciones que no son crónicas, que surgen a partir de problemas puntuales. En general, esos problemas puntuales están asociados o a un conflicto, o a una guerra civil, o algún tipo de disolución de algún Estado, o problemas políticos, ¿sí? Eh, en ese caso, siguiendo toda la literatura, desde Kagan hasta pasando por el paper de Sargent, ¿sí? Y toda la vasta literatura sobre el fin de hiperinflaciones, queda claro de que las inflaciones que no son crónicas, que son fenómenos aislados, son fenómenos dentro de todo fáciles de erradicar y que tienen muy pocos costos en términos de, por ejemplo, producto y empleo. Distinto es el caso de las estabilizaciones crónicas, ¿no? Y ese es el problema de Argentina, ¿no? En Argentina, desde la década del 40, se viene verificando un proceso inflacionario, se verifica un proceso inflacionario. Muchos lo atribuyeron en la década del 40 a los problemas de cuellos de botella de la Segunda Guerra Mundial y a los problemas de financiamiento y esencialmente a rigideces en la cuenta corriente asociadas a la guerra, pero el problema es que termina la guerra y el problema inflacionario en Argentina continúa, ¿no? Tomando un paper de Cavallo, ahí tenemos el promedio mínimo y máximo de las inflaciones hasta la década del 90. A partir de la década del 90 aparece un plan de estabilización que está clasificado en mi literatura como plan de estabilización permanente, permanente porque logra estabilidad a lo largo de 10 años. Sin embargo, eso no queda, es decir, no queda excluido de efectos temporales que vamos a analizar hoy y que son importantes a la hora de entender o determinar el éxito o el fracaso o la permanencia de un plan de estabilización. Y después, terminado el periodo de estabilidad surgido a partir del régimen de convertibilidad, que era un régimen de caja de conversión, ¿sí? No estrictamente una caja de conversión, pero algo parecido a una caja de conversión. De vuelta empezamos a sufrir un proceso de inflación crónica, del cual todos sabemos, y el último dato que tenemos de INDEC, que la inflación anualizada alcanza el 115,6% y Dios sabe cuál va a ser la inflación de fin de año, ¿no? Bueno, entonces vamos directo a lo que estábamos viendo. Bueno, uno de los problemas, diríamos, de costado que aparecen de esto es que las inflaciones crónicas y estos problemas de fuertes estabilizaciones que generan efectos temporales y problemas en la cuenta corriente tienen impacto sobre el tipo real de cambio. Como vemos ahí, la volatilidad del tipo real de cambio en Argentina es muy alta y suele estar asociada, ¿sí? Los periodos de apreciación cambiaria, por ejemplo, a estrategias de estabilización, ¿no? Como podemos ver en el gráfico, el periodo de Martínez de Oz, con una fuerte apreciación, la convertibilidad con apreciación del peso, el plan austral con un proceso de apreciación. Bueno, vamos a generalizar todo esto, ¿tá? Entonces, lo primero que voy a mostrarles es una breve reseña de los planes de estabilización más importantes, que después vamos a tratar de profundizar. No vamos a ver todos, pero sí vamos a ver algunas características de algunos de ellos que creo que son los más relevantes. Si quieren, después en la literatura están analizados todos los planes de estabilización, menos dos que están ahí en los papers que tengo, porque uno esencialmente no fue relevante y no fue consistente. Ahora vamos a ver cuáles son las reglas de consistencia. Dos no fueron consistentes, perdón. Y uno tiene que ver con un paper en curso que es acerca de el uso de las reglas de Taylor como estrategia de estabilización. Bueno, esto es más o menos, diríamos, los planes, los que podemos clasificar como planes de estabilización. Intentos estabilizadores hubo muchos más que estos, pero no fueron relevantes ni creativos a la hora de iniciar estrategias de estabilización. Bueno, la primera conclusión que vamos a sacar es la tercera columna. Fíjense que hay una sigla, ¿sí? Y la sigla refiere al sistema monetario al cual está referido, ¿no? Los RBS son planes de estabilización que usan como ancla nominal al tipo de cambio o a la tasa de devaluación, mientras que los MBS son tipos de planes de estabilización que usan como anclas nominales a la cantidad de dinero o a la tasa de crecimiento de algún agregado monetario. Finalmente aparece otra sigla ahí abajo, que es la de ITIR, ¿sí?
que son los programas de inflation targeting, y dentro de los programas de inflation targeting los que usan a la tasa de interés, ¿sí?, como herramienta para controlar la inflación, que en su momento vamos a desarrollar un poco más esto, ¿no? La otra clasificación, ¿sí?, que está a la derecha, ¿sí?, tiene que ver con una característica acerca de cuál es el grado de intromisión de los planes de estabilización dentro del sistema de precios, ¿no? Entonces, en eso, esto es como una gama, como una paleta de colores, ¿no? Si bien no existe el plan ortodoxo puro, en donde se cree puramente en el mercado y no hay ninguna distorsión ni intromisión del policy maker en los precios relativos, eso no existe. Si clasificáramos todos los planes de estabilización en Argentina y en la mayor parte del mundo, la mayoría serían de carácter heterodoxo, siempre hay algo, pero es una cuestión de grados, ¿no? En la paleta de colores, algunos de ellos los podemos clasificar como ortodoxos, pese a tener algunas características de heterodoxia, y otros son estrictamente programas de características heterodoxas. Perdón. Y la última clasificación, que no es una clasificación que está relacionada con la voluntad del policymaker, sino que se relaciona, es decir, no está relacionada con lo declamativo. La mayoría de estos planes de estabilización fueron, salvo algunos, ¿no? Por ejemplo, el Plan Primavera, ¿sí?, que efectivamente era un plan para llegar a la elección de 1989, ¿sí? Es decir, que desde el vamos ya no era un plan es decir, pergeniado como un plan permanente. La mayoría de los intentos estabilizadores van acompañados con declaraciones, es decir, con declamaciones por parte del policymaker acerca de la permanencia, es decir, de la perdurabilidad de la estrategia de estabilización. Bueno, nosotros vamos a clasificar en transitorios o permanentes de acuerdo a una estructura que tiene que ver con determinadas características que cumplen o no cumplen los planes. Es decir, yo puedo decir, el plan A que lanzo en el año Z, ¿sí?, es permanente, pero si no cumple con determinados requisitos, eso lo convierte en un plan de carácter transitorio, ¿no? Bueno, entonces veamos primero la clasificación teórica, para después, sí, una vez que hicimos la clasificación teórica, desembarcar en las estrategias de estabilización. Una de las cosas que va a surgir de esta charla es la desmitificación de un montón de cosas, ¿sí? En Argentina, lamentablemente, no en círculos académicos, pero sí en círculos cuasi académicos, existe casi, diríamos, una tendencia a pensamientos únicos, ¿sí?, que se alejan del método científico, en donde esencialmente estamos dudando de todo, ¿no? Es una de las cosas que yo en general trato de hacer en mis clases. Bueno, vamos a algunas notas aclaratorias antes de empezar, ¿no? En primer lugar, para que un plan de estabilización sea considerado consistente, tiene que estar asociado a un sistema monetario determinado. Cuando mezclamos sistemas monetarios, eso es una inconsistencia matemática, y ha pasado, ¿sí?, y esas inconsistencias matemáticas ya funcionan mal y nunca van a poder estabilizar. Bien, otra conclusión importante es que desde el punto de vista matemático no habría estrategias de estabilización preferidas sobre otras, ¿no? Estoy hablando desde el punto de vista matemático, es decir, no existe una preferencia matemática de un tipo de estrategia sobre otro tipo de estrategia, ¿no? Nosotros nos vamos a concentrar en los efectos temporales sobre la tasa de inflación y su impacto, ¿sí?, sobre el nivel de actividad primordialmente, ¿sí?, y cómo existen hechos estilizados de acuerdo a cada estrategia de estabilización. Y después clasificaremos los planes de estabilización de acuerdo al sistema monetario, de acuerdo a su grado de intromisión en los mecanismos de formación de precios relativos y a su carácter transitorio permanente, que es lo que explicaré más adelante. Y finalmente nos focalizaremos en aquellos planes de estabilización que son los más relevantes o los que yo considero más relevantes. Bueno, primera clasificación, que es la más importante, que es la relacionada con los sistemas monetarios, ¿no? Acá hay mucha cantidad de artículos, primordialmente desarrollados en la década del 90,
para el caso de los primeros y del 2000 en adelante para el caso de las reglas de Taylor, ¿sí? Entonces, la primera clasificación son los tipos de cambio que se conocen por la sigla ERBS, ¿sí? Exchange Rate Based Stabilization Program, que son aquellos que usan como ancla nominal, ¿sí?, al tipo de cambio o a la tasa de evaluación. El otro son los MBS, ¿sí?, en donde ahora el sistema monetario es el sistema monetario donde controlamos la cantidad de dinero y por lo tanto las anclas nominales van a ser o la cantidad de dinero o su tasa de crecimiento. Todos ellos tienen modelos y los modelos tienen que cumplir determinadas condiciones matemáticas, ¿no? Para eso uno después dejo la última transparencia, les dejo la literatura si alguien quiere ahondar sobre esto, ¿no? Bueno, después de eso vienen las reglas de Taylor. Para solucionar el problema de las reglas de Taylor, bueno, ¿qué es la regla de Taylor? Esencialmente es un algoritmo, ¿sí?, que puede contemplar cambios en distintas variables para manejar, distintas variables objetivos, como pueden ser el tipo de cambio real, etcétera, el control de la tasa de inflación, y se suelen usar instrumentos. Algunos instrumentos pueden ser controles sobre la cantidad de dinero, otros instrumentos pueden ser controles regulatorios sobre el sistema bancario, otros instrumentos pueden ser el control sobre la tasa de interés. Desde el punto de vista matemático, para que las reglas de Taylor tengan una solución consistente, porque si no el sistema queda sobredeterminado, es necesario resolver algunos dilemas matemáticos. Eso fue planteado, es el problema matemático de las reglas de Taylor. Es decir, esto es previo a las reglas de Taylor, pero el problema matemático sería sobre el uso de la tasa de interés como herramienta de política monetaria. Fue planteado en un artículo de Sargent y Balas del 75, y después la literatura, a través de varios autores, ¿sí? El primero de ellos fue McCallum en 81, Woodward en 1994, Calvo, no me acuerdo el año, Beck en otro lado, Leonardo Ehrenheimer en el año 94. Hay muchos papers, ¿sí?, sobre esto, donde se da una solución matemática para que el sistema de estabilización sea consistente, ¿no? De hecho, las reglas de Taylor comienzan a usarse allá por los fines de la década del 70, ¿no? Y finalmente vamos a hacer una pequeña discusión, porque no nos va a dar el tiempo, ¿sí?, acerca de una estrategia de estabilización basada en la dolarización, ¿no? Donde una estrategia algo parecido, diríamos desde el punto de vista matemático, se parece bastante a la mecánica de los RBS. Por lo tanto, en RBS podemos poner las cajas de conversión, los distintos grados de esquemas cambiarios de tipo de cambio fijo, etcétera, etcétera, y podríamos hablar de la dolarización como un esquema de ancla, ¿no? Un ancla donde la autoridad monetaria cede completamente su función de árbitro en el sistema monetario. Es la segunda clasificación, es la clasificación acerca de transitorios o permanentes. Voy a ir rápido acá, ¿sí? Transitorios, vamos a clasificar aquellos programas donde aparece el problema de la dominancia fiscal, ¿sí? El artículo de Sargent 81, de la dependencia de la autoridad o del Banco Central desde el punto de vista legal, es decir, hay dominancia fiscal legal y dominancia fiscal real, y después de la existencia de compromisos fiscales o monetarios que no sean sostenibles en el tiempo, asociados a problemas en el sistema bancario, asociados a problemas de financiamiento del sector público, etcétera, etcétera. Y después, quizás, rigideces en el sistema de precios, rigideces en los sistemas económicos, rigideces legales, etcétera, y la ausencia de flexibilidad o de reformas frente a problemas de shocks, por ejemplo, ¿no? Y finalmente lo que vamos a clasificar como permanentes son aquellos donde se controla la dominancia fiscal, nunca existe el control absoluto, sino decimos débil o nula, ¿sí? Donde hay mayor grado de independencia del Banco Central, donde hay compromisos fiscales y monetarios que son sostenibles temporalmente, y donde hay reformas, en general son reformas pro mercado y coordinadas. Cuando hablo de reformas pro mercado no significa que sean reformas puramente pro mercado, sino algo parecido, ¿no? Bueno, y la última clasificación es la clasificación entre heterodoxos y ortodoxos, ¿no? Los programas heterodoxos son aquellos en donde el policymaker cree conocer
set de precios relativos, que es el set de precios relativos de equilibrio de la economía, ¿sí? Y lo que hace es hacer una adecuación a través de distintos mecanismos, controles de precios, controles de tasa de interés, controles de salarios, tipos de cambios múltiples, políticas redistributivas, controles a la cuenta de capital, etc. ¿Sí? Fíjense que dije algunos más que no estaban ahí, para relativos que el policymaker considera que es el de equilibrio de la economía. Mientras que los programas ortodoxos son aquellos que dejan al arbitrio del mercado, ¿sí? Que la economía converja a un set de precios relativos que sería el de equilibrio de la economía. Desde ya, acá atraviesan siempre aspectos temporales y no existen programas ortodoxos puros, sino con una paleta de colores. Bueno, hay hechos estilizados en cada uno de estos sistemas de estabilización. Por ejemplo, en los RBS, ¿sí? Y nos vamos a concentrar en lo que llamamos los RBS transitorios, ¿sí? Aparece un conjunto de determinados que están asociados al grado de credibilidad. Sería, cuanto más bajo, o sería, cuanto menos permanente es considerado el programa, es decir, con baja credibilidad, empiezan a aparecer algunos efectos temporales. ¿Qué son esos efectos temporales? A la estrategia de estabilización, en un RBS, ¿sí? Le aparece lo que se llama un ciclo expansión-recesión. Sería, al inicio del plan de estabilización, se produce un rebote de la economía, mejora el producto, mejora el ingreso, mejora el salario, mejora la recaudación impositiva, se achica la brecha cambiaria, pero esto es transitorio y comienza un proceso de apreciación cambiaria real. En ese proceso de apreciación cambiaria real se deteriora la cuenta corriente y en algún momento el plan de estabilización empieza a mostrar signos de debilidad cuando la tasa de inflación empieza a mostrar, ¿sí?, resistencia a la baja. Sería, esquemáticamente, como lo tenemos ahí, esperen que corro mi cara, un plan de estabilización sería, yo bajo la tasa de devaluación en forma transitoria, eso debería bajar la tasa de inflación converge inicialmente, si en un plan permanente convergería a la tasa de devaluación, y en algún momento la tasa de inflación se empieza a dar vuelta, ¿sí? Por eso encontramos esa trayectoria en forma de U de inflación. Bueno, acá hay muchos elementos para analizar, pero estamos viendo cosas generales, ¿sí? Significa que hay un momento en el plan de estabilización donde nosotros vemos la resistencia a la caída de la tasa de inflación, ¿sí? Y donde vemos que se inicia un proceso recesivo después de el periodo donde en general está acompañado por la desinflación de la economía. Finalmente, si dejamos correr el plan de estabilización, se convalida la tasa de inflación anterior y la tasa de devaluación vuelve a ser, hay presiones para que vuelva a ser la misma tasa de devaluación previa al intento estabilizador. Dejemos a tasas de inflaciones más altas, ¿sí? Es decir, donde todo este proceso es un esquema intertemporal de disminución de la demanda de dinero, ¿tá? Entonces, cada intento estabilizador nos va llevando a escalones de inflación cada vez más altos, ¿no? Y son cosas todavía para modelar y hacer cosas, ¿no? Para trabajar en términos. En el caso de los MBS, después vamos a ver que encontramos, si ustedes recuerdan, el primer cuadro. MBS, es decir, un plan de estabilización basado en el control de algún agregado monetario, tiene una característica, otra vez, si vamos a inflaciones a planes permanentes, a intentos de parar hiperinflaciones, pueden ser totalmente efectivos sin lograr costos en términos de output o de empleo. Pero en inflaciones crónicas se produce el proceso inverso, es decir, un MBS, es decir, un plan de estabilización donde controlamos la cantidad de dinero, es decir, se genera una fuerte astringencia monetaria al principio, eso eleva la tasa de interés real, hay una resistencia a la baja en la tasa de inflación, es decir, no baja instantáneamente, eso genera apreciación cambiaria real, deterioro de la cuenta corriente y
recesión en el mercado de los no transables, ¿sí? De vuelta, encontramos una trayectoria en forma de U de la tasa de inflación, una suba de la tasa de interés real. Esa suba de la tasa de interés real podría agravar el problema de la cuenta corriente, generando entradas de capitales transitorias, y esa entrada de capitales transitorias lo que hace es alimenta el déficit de cuenta corriente. ¿Okay? Algo parecido a esto, ¿no? Si nosotros bajáramos la tasa de expansión monetaria, ¿sí?, a un sendero de tasa de expansión monetaria más baja, la tasa de inflación, si tuviéramos un programa permanente, bajaría permanentemente. Pero en este caso hay una resistencia de la tasa de inflación, y la tasa de inflación en algún momento empieza nuevamente a subir, anticipándose de que nuevamente el gobierno, es decir, el policy maker, va a tener que convalidar, ¿sí?, convalidar la inflación esperada a través de una mayor expansión monetaria, si no quiere generar un efecto más recesivo en la economía. Bueno, en general estos ciclos nunca llegan al esquema de expansión de la economía, sino que se quedan en el ciclo recesivo, ¿sí? Logran bajar la tasa de inflación y termina el programa con un gran colapso o con una salida del esquema hacia otro esquema monetario distinto, como un sistema monetario de tipo de cambio fijo. Bueno, el caso de la regla de Taylor, y dentro de ellos de los programas de inflation targeting donde usamos la tasa de interés, son un poco más complejos, ¿sí? En primer lugar, tenemos que solucionar el problema de la indeterminación de Sargent-Wallace. Asumimos que solucionamos el problema de la indeterminación de Sargent-Wallace. Para eso es necesario tener un ancla. De alguna forma el ancla va a ser o que el Banco Central emita un instrumento cuasi fiscal, como fue en el caso de Argentina o es en Chile, o como es en Estados Unidos, donde la Reserva Federal lo que hace es compra y vende un título del Tesoro, es decir, a través de operaciones de mercado abierto soluciona el problema de la indeterminación. ¿Sí? Uno de los problemas de los esquemas de inflation targeting tiene que ver con no hay una ausencia de un ancla nominal. Fíjense, como yo muevo la tasa de interés, a ver, para ser bien claro, en un esquema ERBS, mi ancla nominal es el tipo de cambio y yo juego con el barrilete con la tasa de evaluación, pero mi ancla nominal es E, el tipo de cambio nominal. En un esquema de MBS yo juego con MU, con la tasa de expansión monetaria, y mi ancla nominal es M. En un esquema donde yo muevo la tasa de interés no tengo ancla nominal, es decir, está volando el barrilete solo, necesito un ancla nominal. Eso tiene un problema de fijar las expectativas, por lo tanto es necesario tener, es decir, un conjunto de activos que podrían ser o el LEVAX, o podrían ser un pasivo del Banco Central, o títulos del Tesoro, ¿sí?, que actúen a través de, es decir, donde la autoridad monetaria actúa a través de operaciones de mercado abierto, ¿sí?, y de esa forma logra hacer converger las expectativas, ¿sí? Ahora, en general los programas de inflation targeting están atados a cuestiones de credibilidad. Sería, cuanto menor es la credibilidad, y se empiezan a aparecer los ciclos parecidos a los MBS. Sería, un programa de inflation targeting que carece de credibilidad va a iniciar un esquema de recesión-inflación y una suba de la tasa de interés real. Okay. Por otro lado, cuanto menor es la credibilidad, mayor va a ser la apreciación del tipo de cambio y va a haber deterioro de la cuenta corriente. Si empezamos a pensar un poco, ahora sí después, en el plan de estabilización de Sturzenegger, muchas de estas cosas empezaron a pasar, ¿no? Y sí se observa una caída transitoria de la inflación y una resistencia, ¿sí?, que en algún momento hace que el programa colapse. Entonces, más o menos esto sería algo así. Yo bajo la tasa de interés, ¿sí?, como disciplinador de los precios, disminuye la tasa de inflación, pero en algún momento, ¿sí?, la tasa de inflación empieza a tener resistencia a subir, a bajar, y empieza a subir. Bueno, en el medio de todo esto puede haber un shock cambiario, y ese shock cambiario hace colapsar el sistema, ¿okay? Y la estrategia de estabilización se va al demonio y hay que empezar de nuevo, ¿okay? El problema es que nuevo intento sería una modificación de las metas de inflación después de haber fallado en el establecimiento de estas metas de inflación, implica que el programa inicia con menor credibilidad y la potencia estabilizadora o desinflacionaria de este programa es cada vez más baja. Muy bien. Bueno, ya tenemos la estructura teórica
¿sí? Entonces vamos rápido a entender algunos planes de estabilización. El primero, que quizás es el más emblemático, el más raro de toda esta presentación, es dentro del plan quinquenal de 1952, es el plan de emergencia económica, ¿sí? Que fue el plan de estabilización que estableció Perón en 1952. Bueno, el primer punto es, bueno, ¿qué era? Y bueno, fue una especie de plan austral, ¿sí? Es decir, ¿cuál era el punto central de este plan de estabilización? Después vamos a ver si tuvo éxito o no tuvo éxito. Por eso es importante desmitificar cosas. Bueno, se establecen tipos de cambios múltiples. Recordemos que el comercio exterior estaba nacionalizado a través del Instituto Argentino de Promoción e Intercambio, con lo cual era más fácil establecer reglas cambiarias y de precios sobre importaciones y exportaciones. Se hace un plan de mejora de los ingresos de los exportadores, se empiezan a mirar cosas, el dólar soja, todas esas cosas ya existieron, ¿no? Después, se dispuso aumentos salarios compensatorios por inflación, es decir, un plan de indexación, suspensión de obras públicas, aumentos de tasa de interés, reducción de subsidios al sector público y privado. Y siempre aparece esto que en realidad es más que una estrategia de estabilización, ¿sí? Es una estrategia, diríamos, de comunicación política, que son los controles de precios. Entonces, en general uno asocia, o la gente grande asocia el plan de estabilización de Perón al pan negro y al control de precios. No fue lo importante en el plan, ¿sí? Sino que lo importante es más o menos lo que está dispuesto acá, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿tuvo éxito? Y la respuesta es, tuvo éxito, y mucho éxito. Fíjense que a 1952 el plan se lanzó en diciembre, ¿sí? La inflación para 1953 cae desde el 38,8% al 4%, ¿sí? La economía inicia un ciclo de expansión, un RBS, salimos de una recesión del 6% a una expansión del 5,4%. La inflación en el 54 sigue bajando y ya en 1955 no podríamos evaluar el plan, ¿sí? No porque el plan no se esté ejecutando, sino que empiezan a aparecer otras variables políticas, el primero el intento de caída de Perón y segundo la caída de Perón. Así que una conclusión interesante que aparece acá es Perón no cayó por la economía, queda claro, porque el intento estabilizador fue exitoso, ¿sí? Es decir, la pregunta es, ¿hubiera sido permanente o no? Y no lo sabemos, ¿sí? Es muy parecido a otros planes de estabilización, no solo aplicados en Argentina, sino aplicados en otros lugares del mundo, ¿no? Por ejemplo, el plan de estabilización, uno de los planes de estabilización de Israel en 1985. Bueno, plan de Frondizi, ¿por qué lo puse? Porque el anterior era RBS y este es un MBS ortodoxo, ¿sí? No nos da el tiempo de leer todas las medidas que están ahí, ¿sí? Pero es esencialmente un plan típicamente ortodoxo. A ver, es ortodoxo, pero tiene características heterodoxas, ¿no? Por ejemplo, se establecen aranceles diferenciales, hay algún control sobre los niveles de importación, etcétera, etcétera, ¿no? Después yo les dejo la presentación para que la puedan ver, pero podríamos clasificarlo como un plan ortodoxo donde se pone énfasis esencialmente en el financiamiento del Estado, por eso se hace el acuerdo con el Fondo Monetario, que le permite al gobierno poder ingresar dólares que permitan financiar el déficit presupuestario. Se inician reformas de alguna forma, el régimen automotor, regímenes especiales para la industria. Es decir, todo esto que se conoce como desarrollismo no es en realidad una teoría económica, sino que tuvo que ver con un conjunto de reformas inducidas pro mercado de un policymaker que intentaba direccionar la economía hacia un lugar. Por eso tiene características heterodoxas también, ¿tá? Inició con una fuerte devaluación, ¿sí? Después del gobierno militar había una fuerte distorsión de precios relativos, con lo cual hay una característica heterodoxa, ¿sí? El punto es que el programa fue lanzado en diciembre del 58, inicia con una aceleración, con una devaluación. La devaluación implica reajuste de los precios, se inicia con una aceleración inflacionaria en el año 59 y a partir de ahí, ¿sí? Inicia un proceso de desinflación de la economía, ¿sí? El punto central de caída de este plan tiene que ver con su falla en términos de fragilidad fiscal.
y de dependencia del Banco Central, sumado a algo que no está en el artículo, que no está en mi investigación, que seguramente es la fragilidad política del gobierno de Frondizi, ¿sí? Que de alguna forma debe impactar sobre las expectativas. Bueno, veamos un poco los datos, ¿no? Fíjense, la tasa de devaluación durante el año 59, que es el inicio, inicia con una fuerte devaluación y después cae bruscamente la tasa de devaluación, logra bajar la tasa de inflación durante 2 años, del 114 al 14%, pero finalmente la fragilidad fiscal del plan, ¿sí? Lo que hace es dar por terminado el plan. Otra vez, el plan no puede terminar, inicia solamente el ciclo de expansión. Cuando empieza el ciclo de recesión es cuando termina el poder del gobierno de Frondizi, ¿sí? Y viene todo el lío histórico, del cual no soy especialista, ¿no? Y las azonadas militares y todo eso. Pero podríamos decir que el éxito relativo del plan de estabilización de Frondizi no fue tan importante. Si bien bajamos la inflación del 114 hasta el 14%, el plan era mucho más débil del plan de estabilización que se había hecho, que había hecho Perón en el 52. Bien, vamos ahora a otro esquema, también emblemático, y era, bueno, una de las cosas que tenía en mente el equipo de Martínez de Oz era que el problema de la apreciación cambiaria que surgía a partir de un esquema clásico de tipo de cambio fijo, ¿no? Entonces, para evitar ese esquema de tipo de cambio fijo, acá hay 2 etapas. Hay una etapa al principio, del 76 hasta el 78, donde hay un reajuste de precios relativos, ¿sí? Donde hay intentos de reformas comerciales, monetarias, bancarias, y finalmente el plan de estabilización no es en el 76, sino es en el 78, diciembre del 78. Y acá, fíjense que se anuncia como transitorio. Ahí está la tapa del diario, es un marco de plan antiinflacionario de 8 meses que incluye ajustes diarios del tipo de cambio. Bueno, la fragilidad fiscal que tenía el gobierno era gigantesca, el problema monetario asociado a la reforma monetaria con la cuenta de regulación monetaria del Banco Central, hicieron de este programa un verdadero fracaso, ¿no? Fíjense que en el año 78 la tasa de evaluación de ajuste de precios relativos llegó hasta el 91%, al año siguiente lo intentó bajar del 91 al 68, al 38, 1%. Finalmente, en 1981, ¿sí? Nuevamente vemos cambios en el salario real, la economía vive un boom, se produce un déficit de cuenta corriente, la gente grande se debe acordar bien, el Dame 2, ¿sí? La época de la plata dulce, es decir, la apreciación del peso. Bueno, eso termina muy mal con la devaluación de Lorenzo Sigó en 1981, donde colapsa el plan de estabilización y saltamos a un nivel de inflación mucho más alto, ¿tá? Bueno, el otro plan interesante es el plan austral, ¿sí? ¿Por qué es un plan interesante? Es muy parecido de alguna forma al plan de estabilización del 52 de Perón, ¿sí? Es un plan típicamente de características heterodoxas, ¿sí? Donde lo importante era, había una reforma monetaria, esa reforma monetaria reemplazaba esa cuenta de regulación monetaria por otro sistema que terminó siendo igualmente perjudicial. Se fija un tipo de cambio, inicialmente un tipo de cambio fijo, que dura hasta abril del 86. Hay controles de precios, es decir, controles de precios, en realidad cuando habla de controles de precios son precios administrados por el Estado, se congelan tarifas de servicios públicos y se pone algo nuevo, ¿sí? Que es la desindexación de los contratos a través de un coeficiente que se llamó desagio, ¿sí? Es decir, para evitar la inercia inflacionaria había que multiplicar a los contratos por un coeficiente que desindexaba la economía. Y se estableció un compromiso de no emisión. El problema era que Argentina estaba en cesación de pagos. Y entonces la restricción fiscal era tan fuerte que hizo que el programa no durara. Pero fíjense una cosa, miren mensualmente cómo el programa de estabilización logra bajar abruptamente la tasa de inflación. Fíjense, la tasa de inflación 31% antes del inicio del plan en junio, la tasa de evaluación 35%, cuando colapsa la tasa de evaluación y se pone en cero, el periodo duro del plan, fíjense la convergencia de la tasa de inflación. Es casi de manual, ¿no? A partir de abril del 86
y tiene que empezar una especie de tablita cambiaria para evitar la apreciación cambiaria y el déficit de cuenta corriente. Desde el punto de vista de los resultados, fue un buen intento, pero la fragilidad fiscal y el problema externo de Argentina, de tener una restricción externa en términos de cuenta de capitales muy fuerte, hizo que el programa no fuera importante. Y ahí lo vemos bien, el ciclo de expansión, la economía en el 86 se expande mientras dura el plan de estabilización, y sí permitió entrar en el ciclo de expansión recesión, ¿no? Bueno, vamos al plan de estabilización de Macri, el ITI, ¿no? Bueno, en realidad es muy complejo porque hubo marchas y contramarchas. En diciembre de 2015, Prat Gay anuncia metas de inflación, pero eran metas de inflación nominales. En realidad el plan de Sturzenegger, el Inflation Targeting, empieza primero con un programa de adecuación, ¿sí? Al programa de Inflation Targeting, y finalmente en junio se lanza el programa de Inflation Targeting, donde a través del manejo de la tasa de interés, con el instrumento de política monetaria, eran las letras del Banco Central, todo eso era consistente con la determinación de Sargent-Ballas, es decir, el modelo no estaba mal hecho, pero aparecen algunos problemas complejos, ¿sí? Que tienen que ver con, voy a adelantar, con problemas de credibilidad, ¿sí? Es decir, eso se hace en un contexto de dominancia fiscal, ¿sí? Había dominancia fiscal real y dominancia fiscal legal, es decir, nunca se modificó la carta orgánica del central, con lo cual el central tenía, desde el punto de vista legal, la obligación, si el Tesoro se lo pedía, de ser financiado, es decir, a través de la reforma de la carta orgánica del año 2012, nunca se modificó eso, ¿sí? El programa no tiene alta credibilidad, porque encima de eso, es decir, por eso está clasificado como heterodoxo. Se inicia el plan de estabilización en un periodo donde se estaban, esperen, ahí está, porque era mi temporizador, donde se estaban ajustando precios relativos a través del ajuste de tarifas de servicios públicos. Eso implicaba que tenían que, sería el índice clásico de precios, estaba sucio por el aumento de las tarifas, entonces hubo que sacar, también igual la literatura dice eso, ¿no? Un índice de precio especial, que era la inflación núcleo. La inflación núcleo convergía, pero empezó a mostrar síntomas de agotamiento, y lo interesante es que el síntoma de agotamiento del nivel de precios, del proceso de desinflación, empieza mucho antes que esa fatídica conferencia de diciembre de 2018. Yo me confundo ahora los años, ¿no? Empieza mucho antes. Significa que el plan ya estaba herido de muerte antes. Es decir, lo que digo con esto es que la conferencia de prensa donde queda clara la violación de la independencia del Banco Central, creo que fue Marcos Peña el que habla por encima de Sturzenegger, en realidad es endógena. El Banco Central ya había cambiado las metas de inflación, había intentado su estrategia de estabilización y no lograba consolidar el proceso de desinflación de precios. Cuando intenta el Banco Central volver a tomar el control con nuevas metas de inflación, y bueno, el fisco, sería el Tesoro, lo termina pisando y es el colapso del plan. Bueno, me queda la convertibilidad, ¿sí? Que todos la conocemos. Hay un punto importante de la convertibilidad, creo que no me voy a explayar mucho, así tenemos un poquito de tiempo para preguntas, pues ya me pasé en mi tiempo, y es que este es clasificado como un programa, dentro de todo, un programa permanente. Pero, fíjense, yo lo clasifiqué como ortodoxo, pero una cosa que poca gente sabe, ¿sí? Que está en el titular de la tapa de Clarín, y es que tenía características heterodoxas. Por ejemplo, sobre alquileres, sobre colegios privados, sobre medicina prepaga y sobre otros ítems más, en el decreto del plan de convertibilidad, se establecía un cronograma de desagio. Es decir, el Estado no dejaba el libre albedrío del sector privado para que logre su equilibrio, sino que condicionaba al sector privado para evitar una indexación de la economía y una apreciación cambiaria. El proceso de apertura comercial fue de alguna forma arbitrario. Establecía aranceles de capital diferenciados si eran bienes de consumo o bienes de capital. ¿Okay? Con lo cual, como les dije, esto es una paleta de colores
A pesar de todo eso, como se libera la cuenta de capital, etcétera, etcétera, uno lo clasifica como un programa de características ortodoxas, ¿no? Bueno, el punto central es, se fija por ley la independencia del Banco Central frente al Tesoro, ¿sí? Se hace una reforma monetaria, ¿sí? Esa reforma monetaria le da al Banco Central, es decir, el Banco Central pierde la potestad de ser prestamista de última instancia y pasa a ser una especie de administrador de una caja de conversión. Todo eso sumado a un problema en el sistema bancario que finalmente se tiene que solucionar después de la crisis de México del 94, con la reforma del tequila, ¿sí? En donde había una fragilidad bancaria. Recuerden, no sé si sabrían o no, pero por ejemplo la cantidad de instituciones bancarias que tenía Argentina en la década del 90, a principios del 90, era muy grande, y después de la reforma del año 95, ¿sí? La cantidad de bancos cayó dramáticamente, ¿sí? Porque tuvieron que fusionarse, porque tuvieron que cumplir requisitos de capital, que hoy no cumplen los bancos, ¿no? Bueno, más allá de eso, el programa funcionó, fíjense cómo logra bajar la tasa de inflación y logra converger como si fuera... Vamos a analizar acá la caída del plan de convertibilidad, porque es mucho más complejo, ¿sí? Pero sí, en nuestra idea de entender las estrategias de estabilización, lo que vemos es que si las reformas son consistentes, los programas están coordinados, un programa de estabilización funciona, ¿sí? Ya para terminar, me gustaría desarrollar algo que todavía está en camino, es el exceso. Hay un artículo en La Nación que tengo sobre esto, que no es de una dolarización. Si nosotros, en términos y en virtud de esta literatura, evaluamos que una dolarización adquiere características transitorias, ¿sí? Diríamos por problemas de flexibilidad en los mercados, por problemas legales, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahí está más o menos explicado. Lo que nosotros encontraríamos es que, a ver, teóricamente, esto sería ajustado por productividad, una dolarización haría que la tasa de inflación en Argentina tenga que converger a la tasa de inflación de Estados Unidos ajustada por productividad, ¿no? Ahora, el punto es que si esto sería, la velocidad de convergencia dependería de cuán permanente es percibido el programa. Si el programa tiene credibilidad pura, inmediatamente la tasa de inflación converge a la tasa de inflación de Estados Unidos ajustada por productividad, ¿tá? Pero podríamos darle un tiempito de ajuste dinámico en donde no. Es decir, los precios tardan de ajustarse y quedaríamos con una apreciación cambiaria real, ¿sí? Que podría ser manejada a lo largo del tiempo, ¿no? A través de un esquema de deflación de precios locales, etc. Pero el problema sería, si el programa es percibido como transitorio, empieza a haber fenómenos de sustitución intertemporal. Esos fenómenos de sustitución intertemporal lo que harían es retrasar o desacelerar el proceso de desinflación, generando un gap entre la inflación local y la inflación argentina, ¿sí? Que lo que haría es deteriorar la cuenta corriente, aumentar el costo en dólares, ¿sí? Del precio de los no transables, es decir, vamos a ser cada vez más caros en transables, y eso podríamos decir que lo que hace es alimenta una probabilidad de abandono del programa. ¿Por qué? Algo parecido a lo que pasó con el fin de la convertibilidad, en donde los sectores perdedores empiezan a presionar para una reversión de la dolarización. Y eso sería terrible. Es decir, iniciar un programa de estabilización con un esquema de dolarización y que a los N años, ¿sí?, las probabilidades sean altas para una reversión de esa dolarización, implicaría un colapso gigantesco y mucho más, se parece mucho a lo que había dicho Alejandro al principio, es decir, con impactos sobre el nivel de actividad y sobre los niveles de pobreza y distribución de ingresos gravísimos, ¿sí? Que casi, digamos, no se pueden ni evaluar, ¿no? Así que esto es algo en camino. Entonces la idea sería tratar de entender que un programa de dolarización que carezca de anclas, un ancla podría ser un acuerdo con la Reserva Federal, ¿sí? Un ancla podría ser una banca offshore, etcétera, etcétera, corre el riesgo, un ancla podría ser que sea hecho mediante una enmienda constitucional y no a través de o un plebiscito o una ley transitoria. Es decir, si no le damos anclas a un programa de dolarización,
lo más probable es que este programa de dolarización sea abandonado en el futuro con consecuencias, diríamos, catastróficas para la economía argentina. Así que bueno, así que ahora ahí tienen la literatura, ¿sí? Si quieren profundizar en el problema, y con esto yo doy por terminada la charla y bueno, y estoy abierto a las preguntas. Bueno, Eh, Bien, gracias Mariano, muy ilustrativo. Debo confesar que muchas de estas cuestiones específicas a mí personalmente me superan por una cuestión de que yo no soy economista, ¿sí? Pero asumo que muchos de los que están ahí están listos para, si ya quieren empezar a escribir preguntas o comentarios, etcétera. Yo igual voy a hacer un par primero, abuso de esta sí, posibilidad que tengo al ser el organizador. Eh, yo he notado sí, ahí, adelante. hay un tema interesante que es, bueno, hay un tema de trasfondo de todo esto. No, ya te digo, no me meto en la cuestión teórica y corregime sin problema si yo estoy ahí Sí. metiendo la pata o yéndome muy fuera del tema, ¿no? Pero eh, hay atrás de todo esto una cuestión de legitimidad de quién implementa los planes, ¿sí? Porque finalmente, si no hay credibilidad, era la última parte que vos mencionabas, ¿no? Si no hay credibilidad, si no hay apoyo, es difícil que esto pueda tener éxito, ¿no? Y por lo que veo, bueno, de los que vos mostraste, porque hay más, ¿no? Pero de los que vos mostraste, Perón lo logró y Menem lo logró, ¿no? Digamos, dos caudillos peronistas fuertes, ¿sí? Eh, lograron imponer eso y aún así por un breve periodo de tiempo, ¿no? O sea, ni ellos lo logran sostener en el largo plazo. Nunca sabemos qué hubiera pasado, aunque a mí o sea, yo puedo tener una especulación, decir, bueno, si Menem lograba la otra reelección, la reelección que él quiso hacer, ¿no? Entonces, esa es una cuestión. Y la otra cuestión, y pensando en términos ya del presente también, ¿no? Es decir, claro, muchos cuando hacen esto, a esto sería salvo el caso de Menem, muchos cuando hacen esto lo hacen estando en el poder y ya se ven acorralados. Entonces, se meten en un cambio gigante en un momento donde ya no tienen tanto apoyo. Bueno, ni que hablar del caso de Frondizi que vos mencionaste, que tenía desestabilidad por el lado de los militares, de los peronistas y de los otros radicales, ¿no? Entonces, quizás para el próximo gobierno, si supongamos que llegara y fuera de signo opositor, ¿no? O sea, esta es una medida que tendría que tomar casi desde el 11 de diciembre o de enero. Es decir, porque si esperás a un poco más adelante, a ver si podés evitar el mal trago de tener que hacer estos ajustes finalmente, cuando se deciden hacerlo ya no tienen apoyo, no lo pueden sostener. No sé cómo lo ves en esta cuestión, Sí, saliendo, porque hay una cuestión teórica que vos explicaste perfectamente, pero hay una cuestión política que finalmente el que lo tiene que hacer necesita de legitimidad. bien. Acá hay una cosa que yo no modelo, ¿sí? Y no modelo que no es un tema menor. En mis últimos artículos en los diarios, cada vez hago más hincapié en la estructura. Uno de los problemas que hay detrás de Argentina no es solamente el tema, digamos, de consistencia temporal del déficit fiscal. Es un problema típico, ¿sí? Eh, Antes, diríamos, si me agarrabas 10 años antes, yo me iba a concentrar en cuestiones meramente matemáticas, ¿sí? Para que un plan de estabilización funcione. Hoy, cada vez más, me doy cuenta de que la debilidad institucional de Argentina es una de las causas que determina el fin, sería el no éxito de los programas de estabilización.
¿tá? Así que ese es un punto interesante, un punto para trabajar y un área muy compleja porque ya ahí, ¿entendés? Yo ahí pierdo mi norte, porque mi norte son las matemáticas y acá lo perdés. ¿Tá? Claro. El tema de la credibilidad es importante, pero acá siempre surgen un montón de dudas, ¿no? Argentina tiene hoy una estructura de precios relativos totalmente distorsionada. Entonces, ¿por dónde empezamos? Empezamos por ajustar la estructura de precios relativos y lanzar el plan de estabilización juntos. Es lo que hizo Macri en el 2015 y salió mal. ¿Tá? Ajustamos primero los precios y dejamos desarticulados los precios relativos con una economía que es totalmente regulada y totalmente, es decir, inflexible en determinados aspectos, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista regulatorio. Es decir, es tal de complejo esto que es probable que un próximo gobierno tenga una estrategia de estabilización y logre bajar la inflación. El punto es si podemos lograr bajar la inflación en forma permanente. A ver, se ha hecho. Israel lo hizo. Israel tenía tanto despelote como Argentina en el 85 y lo lograron. Pero creo que no hay que minimizar el hecho de la fortaleza institucional que en general no está puesto en este tipo de literatura, ¿no? Bien, ahí, gracias Mariano, ahí en el chat tenés unas Sí. cuantas preguntas, así que Ah, yo te dejo a vos que las leas de una vez y la vayas contestando. ¿Cómo la ves? si querés empiezo a mirar una por una. A ver, voy mirando. Ahí más o menos desde las 13:54 en adelante, ahí. Dice, en la actualidad, si abrieran el cepo, como proponen algunos, podríamos terminar nuevamente aplicando desagio. Espérame, cepo y desagio son cosas distintas, ¿sí? El cepo se puede abrir y hay una cuestión temporal ahí también. Eh, yo te recomendaría, no vi JL, no sé quién es, yo recomendaría, yo tengo un artículo hecho en el 2017 y me hago la siguiente pregunta. Jorge ¿Podría volver el Lago cepo cambiario? que ha sido ¿Cómo? alumno, supuestamente. Jorge Lago se llama, JL. Ahí arriba siempre tenés Jorge el Lago. nombre. Ah, ahí está, disculpa, ahí está. Por ejemplo, yo tengo un artículo hecho en el 2017 donde me pregunto, ¿podría volver el cepo cambiario? Y la respuesta es sí, porque los cepos cambiarios en Argentina, es decir, a ver, hoy usamos la palabra cepo cambiario. En realidad es control a la cuenta de capitales. Desde 1930, con Pinedo, con los conservadores, el control de la cuenta de capitales es un instrumento más de política monetaria. Por lo tanto, ¿qué probabilidades hay de que venga A, B o C, saque el cepo y el mismo A, B o C frente a una restricción vuelva a poner este control? Yo creo que es necesario algún tipo de traba institucional para que esto no sea así y que de una vez por todas venga ajuste por precios, ¿no? Después, lo del desagio, la economía argentina es inflacionaria, todavía no estamos a niveles, es decir, hay que acordarse que el desagio se aplica a niveles de economías al borde de una hiperinflación. Es decir, en el plan austral, cuando se aplica el desagio, la inercia inflacionaria era muy fuerte. ¿Sí? No me acuerdo ahora el dato de cuánto, 35% era la inflación de ese mes, con lo cual era una locura. Entonces se entiende la intromisión, es decir, eso lo hizo Heyman, la intromisión en el set de precios relativos, porque si no sería el impacto inercial de la inflación era altísimo. Hoy yo creo que todavía los salarios no se están ajustando mes a mes, se ajustan 2 veces al año, ¿sí? En algunos casos 3 veces al año. Yo creo que no sería necesario un desagio, ¿sí? Habría que estudiarlo en un plan de estabilización serio, por eso acá hay que sacarse todo el moto ideológico y todo, porque tenemos grandes problemas de precios relativos y hay que solucionarlos, ¿no? No sé si llegué a contestarlo. Bueno, sigo. ¿Cuál sería el plan viable en esta realidad? Dice, porque en principio no hay baja, no hay, porque en principio, porque no hay en principio baja independencia del Banco Central. A ver, como lo dije al principio, cualquier plan de estabilización es bueno. Ahí, me acuerdo, se me viene a la mente un artículo de un investigador del fondo, Ari, no me acuerdo el apellido, y él se pregunta, ¿hay oportunismo político en la aplicación de planes de estabilización?
Y bueno, fíjense, en Argentina no es casualidad. Se utilizaron más los ERBS que los MBS. ¿Por qué? Porque los ERBS con baja credibilidad implica un ciclo de expansión-recesión. Por lo tanto, lo que yo creo es que lo que se viene es algo parecido a un ERBS transitorio y que logre bajar la tasa de inflación del 130% que vamos a tener en diciembre, ¿sí?, a un nivel más razonable para poder discutir. Yo creo que podría pasar eso. Iniciar un MBS en esas circunstancias podría ser en un gobierno fuerte, ¿no?, que haya ganado con un porcentaje importante, porque acuérdense que el ciclo de MBS empieza con una recesión, entonces hay que comerse la pelusa, ¿no?, de la recesión. Dos preguntas, dice, es Lucas. Respecto al plan del secundario, si bien el tipo de cambio se mantuvo constante, bien, es cierto, el tipo de cambio oficial no se devaluó, ¿sí?, luego de evaluaciones fuertes en 49 y 51, no era parte del anuncio del plan. Sí lo era la restricción fiscal, dice, bien, veo que sabe, ya desde el 48 y pautas monetarias, crédito productivo desde el 49. La novedad fue un congelamiento de salarios que propició una caída del salario real y por ende del consumo de la demanda agregada. ¿No podría ser más similar a un MBS? No, era un RBS, ¿sí?, porque se usaba la herramienta de tipo de cambio múltiple. Igual hay algunos temitas de inconsistencias. Recordemos que para 1952 no se tenía bien en claro el funcionamiento de los sistemas monetarios. Por eso es clasificado como un RBS, ¿sí? No fue un programa de astringencia monetaria, fue un programa de tipos de cambios múltiples, donde se usaron los tipos de cambio como herramientas estabilizadoras y de mejora de las cuentas fiscales. Muy buena intervención, sí. En el paper está todo eso, ¿sí? Yo acá no me puedo explayar, pero ¿quién me lo preguntó? Lucas. Bueno, muchas gracias, Lucas. Sí, sí. Guillermina dice, no se puede resolver el dilema de la economía, tengo 60 años, siempre vive en estabilidad. Y yo creo que no. En algún momento supongo que sí, yo soy bastante pesimista también, así que no sé qué decir. La clave de fondo no es ajustar de modo sostenible el déficit fiscal, y sí, es lo que yo digo, la restricción fiscal intertemporal, que no significa tener, a ver, entre los economistas liberales se ha puesto de moda que hay que tener equilibrio presupuestario permanente. No, 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 eso está mal. Lo que hay que tener es equilibrio presupuestario intertemporal, que es distinto. Yo puedo tener déficit hoy, pero tengo que tener superávit mañana o cómo financiarlo. ¿Okay? Entonces eso de las cuentas claras de enero, ¿no? Pero sí, el punto es ajustar, sería equilibrio fiscal intertemporal y, y tener una fuente de financiamiento intertemporal del sector público. ¿Tá? Bien, ya no tengo más preguntas. Un par de comentarios, a ver cómo lo ves vos y ya no abusando de tu tiempo Sí. y agradeciéndote. Ahí también hubo muchos agradecimientos por la presentación, etcétera, que va a ser subida después a la web de esta grabación, a la web de la universidad. Vos dijiste que le pasarías la presentación. Quizás ahí podés poner en el chat por si alguien la quiere tener, tu correo Sí, ¿cómo electrónico. querés que haga? ¿Te la mando a vos y la suben al CEPA? No, No tengo idea. hagamos así. Poné en el chat tu correo electrónico y el que le interesa que te escriba y te la pida de Sí, una vez. a ver, Yo me, también la puedo descompartir y si quieres la descomparto y trato de mandarla, la por mando por ahora, el chat. dale, si lo podés hacer y resolvemos ese tema de una vez. Pero Mientras vamos mientras, hablando, bueno, ahí estaba Guillermina, ¿no?, que mencionaba esta cuestión y que no sé si vos lo tenés esto analizado ahí en algún momento. Es decir, detrás de todos de estos planes, que a mí me sí. parece, ¿no?, que es lo que termina haciendo que fracasen, ¿no?, se produce, no sé, una baja considerable del gasto, porque finalmente, no sé si estoy equivocado o No, no, vos pero fíjate el que, problema central es ese, ¿no? claro, a ver, en general
el punto es, el anuncio es importante, nunca se produjo frente a un anuncio de un plan de estabilización caídas importantes en el gasto. Lo que sí ha sucedido es que se han recompuesto los ingresos fiscales, ¿sí? El problema del gasto público hoy en Argentina es su inelasticidad a la baja. Fíjate que hay gran parte del gasto público que no se puede bajar. Primero, tenemos el gasto de ANSES, que está indexado por ley, ¿sí? Después tenemos por la coparticipación federal, el Estado federal solamente controla el 24% de gasto del producto, y dentro de eso tenemos 12 puntos de seguridad social, ¿sí? Así que hay 12 puntos del gasto público, y ahí mucho no se puede recortar. Hay mucha... ¿cómo es? Mientras estoy buscando. Hay mucho mito, ¿no? Por ejemplo, hay que cortar los planes sociales. Sí, bárbaro, hay que cortar los planes. ¿Cuánto representan los planes sociales? 0,5 puntos del PBI. ¿Sí? Si sumamos y agrandamos, un punto del PBI. Si mañana sacamos todos los planes sociales, el ahorro es un punto del PBI. Todos los planes Es sociales decir, que cobran estas personas que te cortan la calle todos los días y que parece sí, una cosa, es menos del 1% del PBI. es el 1,2% del PBI. Y está bajo ANSES. Así que dentro de eso tenemos 10 puntos y pico de gasto de ANSES en jubilaciones, 1 y pico, 1,2, 1,5, habría que ir a mirar bien los datos, pero ese es el más o menos, es bajar 1,5 puntos. ¿Sí? No es nada. Por ejemplo, eso está en la órbita de ANSES y Gobierno Nacional. Después tenemos, por ejemplo, el gasto en educación, nadie habla de esto. El subsidio del sistema privado de educación son casi 2 puntos, 3 puntos del producto. Y no hablo de subsidio de escuelas públicas, hablo de subsidio de escuelas De escuelas privadas de privadas. gestión pública. Pero el tema es que eso no lo controla la nación. Eso lo controla cada provincia. ¿Sí? Ahí está, estoy buscando las carpetas. Ahí está, seminario de historia. Ahí lo estoy mandando. Con lo cual Ahí digamos, tenemos 3 puntos del producto, pero esos 3 puntos del producto no los controla la nación. Transporte, ¿sí? Parte dependen de la Secretaría de Transportes y del Ministerio de Transporte, y parte dependen de las propias provincias. ¿Entienden? Por eso recalco en el ajuste institucional. Siempre se hace hincapié en el Estado federal, pero el Estado federal en Argentina controla solo 24% del gasto, donde la mitad de ese gasto es jubilaciones. El tema es, ¿y qué más puede ajustar? Es difícil, es decir, acá hay que, es complejo en serio bajar el gasto público, no es fácil. Se requieren acuerdos políticos grandes, en serio, con las provincias, con los municipios. Ahora, igual se puede estabilizar con 40 puntos del PBI. Es decir, no nos comamos el verso de que para estabilizar hay que bajar 20 puntos del producto. No, con 40 puntos del producto se puede estabilizar. El mundo funciona así. Todo el mundo tiene 40 puntos de gasto sobre el PBI y no tiene inflación. Entonces, ojo que el problema de inflación es otro. Es solucionar la restricción fiscal intertemporal. Es decir, tener una planificación fiscal y financiera de los gastos y de los ingresos del Estado que le permitan o que eviten tener que recurrir a la dominancia fiscal. Entonces, una cosa importante es lograr la independencia del Banco Central. Pero lograr la independencia del Banco Central solo como una ley aislada no sirve. Acá se requiere algún acuerdo sobre la coparticipación federal, algún acuerdo sobre la estructura de gasto futura, ¿sí? Métricas sobre gasto futura de provincia, nación y municipios. Es decir, son muchas cosas, ¿sí?, que podrían determinar una restricción fiscal que sea consistente en el tiempo. Y eso es independiente del nivel de gasto público. Después podemos discutir si el nivel de gasto público es alto y cómo eso afecta al crecimiento y eso, pero es otra cosa. ¿Tá? No sé, Dinamarca, Inglaterra, Suecia, Francia, tienen más de 40 puntos de gasto sobre el producto y no tienen la tasa de inflación que tenemos nosotros. Ahí Fernando pregunta, bueno, ¿cuál sería esta intertemporalidad de la que vos hablas?
Bueno, es lo que digo, lo que hay que hacer es tener métricas desde nación, provincias y municipios que permitan planificar la estructura fiscal de gasto y de ingresos a lo largo del tiempo, sin tener que recurrir a medidas de emergencia, que es salir a buscar plata al Banco Central, salir a buscar fondos transitorios a los organismos internacionales, salir a hacer una emisión compulsiva de bonos como se hizo durante el gobierno de Macri, ¿tá? Donde inmediatamente salimos de la restricción externa, el default que mantenía todavía Kicillof, inmediatamente salimos a inundar los mercados de capitales. No, tendríamos que haber planificado eso y ya que teníamos los mercados de capitales, planificar ahora hacia atrás, ¿sí? Negociar con provincias, municipios. Por eso, eso sí es complejo. ¿Ah? Claro, pero eso implica bajar el gasto del que estamos hablando, igual, ¿o no? No necesariamente, ordenarlo. Yo lo que digo es, con 40 puntos del producto se puede estabilizar porque el mundo tiene 40 puntos del producto de promedio de gasto público y no tiene inflación. El punto acá es lograr fuentes de financiamiento. Esto no te garantiza, no te estoy diciendo con esto crecemos, no, esto es otra discusión. Vos me estás Ah, diciendo, ¿estabilizamos? Podemos estabilizar. está bien, pero te quedás Estoy ahí. hablando de estabilización de precios. O sea, bajás Sí, la inflación y te quedaste esto, ahí. No avanzaste claro, nada. Dejaste de estabilizamos los retroceder. precios. Claro, pero es un mito decir que hay que bajar 20, yo puedo bajar 20 puntos del producto, el gasto, y tener una aceleración inflacionaria igual, si no Ah, soluciona el problema fiscal intertemporal. Y no se suele decir esto, se suele confundir a la gente. pero eso lo confunden desde hasta donde yo veo, desde los dos lados, ¿no? Digamos, desde los que supuestamente son los buenos y Todos, los que supuestamente son los malos. todos, todos, sí, porque los que son supuestamente los buenos, en su afán de que creen que es mejor bajar el gasto público, dicen para bajar la inflación hay que bajar el gasto público. Falso. Y se lo dejan Para servir a bajar la inflación a hay que los otros que te dicen solucionar, se van a quedar todos en las calles. claro, ¿está? Es decir, para solucionar el problema inflacionario lo que hay que tener es entender la restricción fiscal intertemporal. Y tener el financiamiento fiscal sería en el tiempo. Hay que encontrar la fuente de financiamiento en el tiempo y no entrar en cuellos de botella. Los procesos inflacionarios son porque aparecen cuellos de botella. Y me quedo sin financiamiento, ¿qué hago? Y voy al central y le hago emitir al central, por ejemplo. ¿No? Claro. En forma, Bueno, esto en de forma intertemporalidad sería tener un móvil. presupuesto y cumplirlo. O sea, yo voy a gastar tanto, lo voy a Por sacar de acá, ejemplo, listo. Y chao. No, por ejemplo, para por ejemplo, ponerlo claro. blanco sobre negro más para los que no somos Claro, pero el esfuerzo no economistas. tiene que ser solo de nación, tiene que ser nación, provincias y municipios, pues nación puede hacer el esfuerzo y provincias salen a pedir ayuda a la nación y la nación le ayuda, lo mismo a los municipios. Pero ahí volvemos a un punto que está dando vuelta y ya vamos redondeando, y que Sí, ahí no sé, que justamente es lo que escribe ahí la última persona, que no veo, bueno, hay un nombre, pero son letras y tal, no aparece el nombre, su nombre y apellido, pero ¿qué es esto de decir, bueno, hay que, hay que reunirse con los políticos, y sobre todo en las provincias, que están más acostumbradas, las provincias todas, no estoy diciendo las provincias son culpables y la ciudad de Buenos Aires no. O sea, porque el sistema funciona para todos, reciben algo que no están obligados a recaudar, y entonces gastan alegremente sin absorber el costo de tener que recaudar claro. eso. Están disociados los incentivos. Esta es la pregunta de Milly Stengart, ¿sí? Dice, ¿el sistema de compensación impide reducir el déficit? No lo impide, pero es un incentivo contrario, ¿sí? Es decir, una provincia que no tiene ingresos fiscales y tiene incentivos a salir a gastar y que el Estado salga a salvaguardarlo a través del régimen de coparticipación o aportes del tesoro directos, ¿no? Y ahí otra vez vuelve a entrar la política y el clientelismo político y todo eso, ¿no? Claro, digamos, es un tema más, o sea, no digo que no sea económico, pero esencialmente es político la resolución. Sí, yo llegué, De es decisión política, institucional, digamos. claro, Institucional, es un sí. problema institucional, es un problema institucional, ¿sí? A ver, el próximo gobierno puede hacer una estrategia de estabilización, le puede ir bien, pero lo que sabemos es que si no soluciona este problema institucional,
es decir, el programa de estabilización va a ser considerado, va a saltar como transitorio. ¿Qué es lo que, ahora voy a hacer, mi próximo artículo en el diario es eso, ¿qué es lo que vendría en el próximo gobierno? Y viene un veranito, va a estabilizar, va a terminar bajando la inflación por 1 año y medio, vamos a estar todos festejando 1 año y medio, y en 1 año y medio vamos a estar parados en el mismo lugar que hoy, ¿sí? Otra vez, con desequilibrio financiero, con desequilibrio económico y con la inflación acelerándose. No importa qué nivel, porque por ahí podemos bajar la inflación del 130 al 40, pero después vamos a estar de vuelta en el 50. ¿Sí? Y empezando a subir de nuevo. La U vuelve a subir Sí, nuevamente. si no lo manejan bien, también. Sí, sí, Bueno, sí, sí, sí. por las dudas, yo ya me bajé la presentación. Aquellos que no están muy familiarizados, es ahora o nunca, porque yo cierro el aula y ya no se la puede bajar. Pinche El ahí chat donde, está claro. pinche ahí donde dice a las 14:10, pinche ahí donde dice PowerPoint o seminario planes, y eso empieza a bajar, y una vez que la baja, guárdela, ¿no? Porque si no. Mariano, te agradecemos el tiempo, la explicación. Ah, bueno, Eh, estuvo lindo. Sí, sí, Nos sí. quedamos pensando, ¿no? Nos quedamos con Bueno, esa dudas, es la idea. pero digamos, Esa es la idea. o sea, digamos, la herramienta está. Después, si o sea, el martillo lo tenés, si lo querés usar, te sirve, y si no lo querés usar, no te sirve. Ahí Claro, y dice el que tema uno es tiene que aplicar scrollear para criterio. arriba, scrollee para Claro. arriba, y donde dice 14:10 Mariano Fernández, ahí yo veo aparece un PowerPoint, ¿no? Donde está el chat, donde dice Claro. chat del seminario, bueno, donde están escribiendo. En Y webinar, ahí, claro. y ahí tiene que pinchar. Sí, sí. Mientras aviso, ya, le damos un segundo más ¿no? Que la próxima reunión va a ser el 23 de agosto y va a venir el doctor Martín Cuesta, ¿no? A hablarnos también de unas cuestiones económicas históricas, ¿no? De mediados de la década del 50, así que están invitados a venir. Y a ver, no es un link, tiene que tocar donde dice PowerPoint, ¿no? No le, no le doy más, le doy un minuto más, y si no, ahí, pero búsquelo, ¿no? En el chat, entren al chat y se fijen la hora Claro, 2:09. 14:10, yo la vi el 14:10, ¿no? Ahí está. Y El que si tiene los no, relojes de cada. de última, ¿cuál era tu correo? Que lo escribo ahí y lo pongo para todos. No sé si Lo capaz que yo pongo. solo. A ver, pará. Vamos a parar, que acá hay una cosa, ¿no? Eh, ¿Sabes qué? Porque vos me lo pusiste a mí nada más. Vos tenés que volver a ponerlo para todos. Por Ahí eso está. no lo vemos. A ver. Ah, por Para eso, que claro. yo voy a. Para que yo lo voy a poner. Esperá que. Ahora sí. Espere. Ah, no me deja habilitarlo para No todos. importa. Ahora A sí. ver, ahora sí. Espere. Ahí voy yo. Ya está. Ahora sí. ¿Sabes qué? Que vos me lo mandaste a mí y yo como. Son los Ahí está, privilegios, ahora está para ¿viste? todos. Sí, no está. Pero la gente seguía insistiendo. Ahí también lo puse yo. Y ahí tienen razón. Bueno, Ahí ahí le estamos, ahí vamos lo a pusimos dar los dos. Ahí está. 2 o 3 minutos para que lo baje, ¿no? Ahí tienen la presentación, que es Perfecto. interesante. Algo te voy a robar para alguna clase, pero te voy a dar crédito. Dale, sí, sí. Y si no te Sí, doy sí, sí. crédito, los alumnos van a ir a decir: el profesor Gómez está repitiendo Está los choreando. PowerPoint que tiene usted, porque ahí vos tenés muchos alcahuetes que te pasan que traen y llevan los muchachos Igual a mis Cali. clases son públicas. Sí, sí, igual muchas de estas cosas están en mis clases, tengo todas las clases públicas, así que no hay drama. Lo que siempre decimos No hay nosotros drama. acá, y terminamos, y estoy estirando para darle ahí un ratito a alguno que todavía no lo vio y lo está bajando, ¿no? La idea siempre en estas reuniones es discutir temas y no necesariamente estar de acuerdo, e intercambiar ideas, ¿no? Porque ese es el verdadero, y esa es otra campaña que tenemos ahí en Twitter con Mariano y otros, ¿no? Es decir, mirá, cada uno puede pensar y ser y percibir lo que quiera mientras no interfiera en las otras personas, ¿no? Inclusive las ideas, no, esto lo dije yo.
Si estás de acuerdo y te sirve, adelante, no tiene Claro. por qué ser, yo soy el primero que lo dijo, yo soy... ¿no? Obvio, no robar, ¿no? Como hacen algunos que te escriben un libro, te escriben un artículo y, no sabía que tenía que poner que eso lo había dicho Hayek y lo saqué textual, ¿no? Pero bueno, así que todos ustedes que quieran usar esto, Creo que lo en pueden Argentina hacer. falta que la gente tenga un poco menos de divismo, ¿sí? Bueno, Mucho economista divismo. es como en Sí, todo, bueno, sí, como en todas las profesiones, nada más que últimamente lo estamos viendo más en nuestro sí. ámbito. Creo que es Bueno, parte de un proceso de la propia decadencia, pero bueno. bueno, y con esto Bueno, sí cerramos, ¿no? Porque es un tema que siempre vuelve, ¿no? Tampoco podemos pretender nosotros que sean los políticos unos genios cuando el país está en decadencia y todos vamos bajando el nivel, ¿no? Entonces no podemos pretender, salvo casos excepcionales, como algunos deportistas, pero no sé, ponemos el caso de Messi. Bueno, pues el pibe se fue a los 10 años a jugar a Europa. Entonces, no es de acá, claro. el mérito que tiene de haber Claro. nacido acá, pero, viste, bueno, y la suerte que le gusta la camiseta esta, o un científico que se va, o estos mismos exalumnos nuestros que se van a los 23, 24 años a estudiar a Estados Unidos, se quedan viviendo allá, vos decís, bueno, el economista argentino y tal. Bueno, pero hace 40 años vive en Estados Unidos, ¿viste? No tiene esa impronta, ¿viste? Que nosotros, los políticos, todo se fue degradando, tristemente. Bueno, pero eso no es algo determinado, eso puede revertir, como todas las cosas que se ven a lo largo de la historia. Bueno, Mariano, te agradecemos, no te voy a robar más tiempo. Muchas gracias. Sí. Agradecemos a todos. Ahí hay un último comentario. Vamos al último, al del estribo, ¿no? Julio A ver. aprovechó y dice Julio, el nivel de gasto público es alto, como en otros países, pero en pocos países deben ser tantos puntos de gasto corriente. A ver cómo la ves esa. Mirá, no sé, habría que verificarlo, no sé, no sé, no sé. No tengo el dato, pero me Bueno, sospecho que no, sospecho muy que bien. no. Bueno, quedó respondida, así parcialmente. Nos vemos en la próxima. Gracias, Mariano, y seguimos en Bueno, contacto. a ver, Bye, buenas tardes. dale. Gracias. Chao.